Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Antes de comenzar este estudio, culminando esta semana, quiero recordarles a todos los locales de aquí, de Salamanca, que no olviden, hoy por la tarde tenemos reunión de oración con todos los pastores de la Alianza de Salamanca, aquí en Creo en Ti, en Callejones y Granados. Salamanca necesita mucha oración, Guanajuato necesita a Cristo. Es tiempo de urgencia y de preparación y mañana hay una marcha de oración, recuérdenlo, a las 8 de la mañana saliendo de ahí de la Humanista, del puente de la Humanista, a las 8 de la mañana. Preparémonos, es tiempo de levantarnos en guerra espiritual. Joel 3:9 dice que es tiempo de despertar a los valientes, es tiempo de guerra, así lo dice Joel 3:9. Despertemos a todos esos valientes espirituales para que nos paremos en la brecha, como dice el Señor en segunda de Crónicas 7:14. Ahora pongan mucha atención en el estudio porque tiene que ver con lo que acabamos de mencionar. Y el título lo dice, la obediencia, los anteojos para mirar el mundo espiritual. ¿Lo escuchaste? La obediencia, los anteojos para mirar el mundo espiritual. Alguien dijo alguna vez que la obediencia es como la locomotora y que la fe es como el vagón de pasajeros, haciendo alusión a un tren. Hebreos 3:18 al 19 dice, ¿y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Si analizamos muy bien este pasaje, lo primero que menciona es la desobediencia y como resultado la incredulidad. Para poder entrar en el reposo de Dios existen dos requisitos fundamentales, la obediencia y la fe. Muchos hoy preguntan, ¿qué viene primero, la fe o la obediencia? La obediencia viene en primer lugar. No es correcto decir, voy a creer y luego a obedecer. Esto se debe a que si obedecemos a Dios, Él nos otorga fe en abundancia. Hebreos 3:18 y 19 lo vuelvo a leer, dice, ¿y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y lo dice a manera de pregunta. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Hay quienes no obedecen la palabra de Dios y sin embargo se aferran a una promesa de bendición y dicen, Señor, lo creo, y anhelan que esa fe sea efectiva. Pero esa clase de fe es incorrecta. La obediencia es como la locomotora, mientras que la fe es como el vagón de pasajeros que viene detrás. Había un hermano que ante la noticia de que su esposa padecía de un dolor estomacal muy fuerte, empezó a orar y a visualizar por la fe la sanidad divina. Y creyó que Dios le iba a responder y prosiguió con su oración. Dios, gracias, Señor, gracias. Pero ni siquiera se dirigió a un hospital. Y tanto él como su esposa creían en el poder de Dios, pero no vivían una vida centrada en él. Un día, mientras paseaban, la mujer quedó pálida y se desmayó, y ante la sorpresa el esposo la llevó al hospital inmediatamente. Se trataba de un embarazo extrauterino, por lo que el hombre se dijo a sí mismo, si lo único que hice fue creer en Dios, quien dijo, según tu fe se ha hecho. Ahora veo que la fe no sirve y que hay cosas que Dios tampoco puede hacer. En este caso, la fe del hombre no era otra cosa que una convicción humana solamente, en la que él mismo se había encerrado. Eso no es una fe que proviene de Dios, sino una fe calculadora, que tiene su origen en el humanismo y secularismo. Para poder tener la clase de fe que agrada a Dios, es el Espíritu Santo quien tiene que otorgárnosla. Cuando se ora por los enfermos, no decimos que todos son sanados. ¿Por qué? Porque esta misma razón que acabamos de mencionar, la sanidad divina solo le sucede a aquellos que han obedecido la palabra de Dios y por ende reciben la fe de Dios y
Dios obra de manera soberana. Es erróneo tener la convicción de que Dios va a obrar sin antes haber obedecido a su palabra. La Biblia dice en Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Aquí la palabra certeza es wispostasis en griego. Y este término es la combinación de dos palabras, wipo, que significa abajo, e istemi, que quiere decir base, fundamento, hacerlo sólido. Es decir, la certeza indica un fundamento sólido sobre el que se apoya la superficie. Por lo tanto, creer en la mente implica que nuestra mente se convierte en una especie de superficie. Lo diré de nuevo. Creer en la mente implica que nuestra mente se convierte en una especie de superficie. ¿Se lo entendiste? Ahora, si tan solo nos aseguramos de tener una buena superficie, es ahí cuando por medio del Espíritu Santo Dios llena la base de nuestra mente con la fe. Uno no puede obtener la fe porque lo quiera. El origen de la fe es Dios y el deber del hombre es mantener la certeza de lo que se espera. Sin embargo, el hecho de tener la certeza no implica que hayamos recibido una respuesta. Si uno tiene una maceta, pues es cuestión de tiempo sembrar en ella una flor, pero la ausencia de la maceta, que viene a ser la certeza, es decir, la base, pues nos impedirá experimentar lo que esperamos. Dios tiene la absoluta libertad de sembrar algo en la maceta. Él no siembra nada en aquellos que desobedecen, a pesar de que estén preparados. La respuesta llega cuando luego de haber obedecido, la fe de Dios es sembrada, derramada. Es por eso que la obediencia viene antes de la fe. Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 11:22 al 24, tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Aquí la frase tengan fe en Dios es, en realidad, tengan la fe de Dios. Y es en esta instancia que uno puede mover montañas. Dios prueba nuestra obediencia antes de darnos fe. Adán y Eva fueron probados antes de recibir fe. Dios le dijo en Génesis 2:16 al 17, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios los probaba para ver si obedecían, pero por causa de su desobediencia no les fue dado el mundo de la fe, el mundo espiritual. Jesús vino a la tierra como el último Adán, pero antes de que Dios Padre obrara fe, Jesucristo tuvo que obedecerle. Luego de haber sido bautizado en el río Jordán, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado durante 40 días. Y fue ahí donde Jesucristo tuvo que tomar una decisión: seguir los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, u obedecer a Dios. Jesús aprobó el examen porque decidió obedecer al Padre, y a partir de ahí Jesús obró con gran poder durante la etapa de su ministerio público. Jesús tuvo que atravesar la prueba aún antes de tomar la cruz. Luego de haber orado en obediencia y decir en Mateo 26:39, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
recibió poder en ese momento para tomar la cruz. Hoy en día, muchos anhelan recibir fe y poder, pero no obedecen. Y eso es como querer avanzar con el carro, ubicando al caballo por detrás, hablando en términos como de una carreta. Confunden y afirman que la fe precede a la obediencia. El pueblo de Israel murmuró al no poder ingresar a Canaán por causa de la desobediencia. Si tan solo hubiesen obedecido, Dios les hubiera dado fe para conquistar la tierra prometida e ingresar en ella. Pero ellos no obedecieron y consecuentemente nadie de la primera generación pudo entrar a Canaán, excepto Josué y Caleb. Por lo tanto, tú tienes que vivir en obediencia total, tú y yo, si queremos alcanzar la victoria. La obediencia y la fe son proporcionales. Si la obediencia es grande, pues la fe también lo será, al igual como mencionamos ayer acerca de la espina. Si tan solo confesamos, Dios, quiero obedecer en todo lo que te agrade, quiero ser una vasija útil, y nos preparamos en obediencia, el Señor nos dará la fe según la medida de cada uno. Nos dará una fe de acuerdo a la magnitud de la misión. La fe no es estática. El hecho de haber concebido una gran fe en el pasado no implica que esa fe continúe en tu vida. Escúchalo bien. Por lo tanto, si quieres hacer uso de la fe, primeramente tienes que discernir si vives en obediencia. Verifica si hay un aspecto de tu vida que ha quedado en desobediencia. Y en caso de encontrarlo, arrepiéntete. Entonces Dios te dará esa fe que te permitirá entrar en su reposo. El reposo del que habla el mundo es distinto al reposo descrito en las Sagradas Escrituras. El reposo del mundo está relacionado con la paz interior, mientras que el reposo bíblico se refiere a la condición en donde Dios todo lo ha hecho por nosotros, y ya no será más necesario preocuparnos y decir qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque como dice en Mateo 6:33, Él tendrá cuidado de nosotros. Dios se encargará de todo. El verdadero reposo no es momentáneo, sino eterno en confianza para con el Señor. Debemos obedecer la palabra y luego recibir fe de parte de Dios si queremos gozar de un genuino reposo en Él. Ahora, quiero volverte a leer la escritura de Hebreos 3:18 al 19. ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Te hago 3 preguntas. Bueno, en realidad serán 5. ¿Por qué razón Dios quiere una vida de obediencia y de fe? ¿Cuál es la razón por la que no podemos entrar en reposo? Ante una circunstancia en donde la obediencia resulta una decisión prácticamente imposible de tomar, ¿qué quiere el Espíritu Santo? ¿Qué debemos hacer para convertirnos en una vasija obediente? ¿Qué determinación debemos tomar en obediencia y en fe? Todo se resume en buscar el camino de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 6:31 y 32. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos, los gentiles, andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dios es un buen Padre que prepara todo de antemano. Dios no nos guía por una senda desconocida sin haberla preparado. Todos los seres humanos planifican su futuro.
Hay quienes están ansiosos de lo que viene y preocupados por el fin del mundo y los desastres naturales como la hambruna y los terremotos que juegan un papel negativo. Otros prefieren tomarlo como una oportunidad para crear lo nuevo y mantenerse esperanzados. Nuestra mente no debe tambalearse por el transcurso del tiempo, porque Dios, quien es el mismo de ayer, hoy y para siempre, como dice Hebreos 13:8, preparará todo de antemano para nosotros. En la creación observamos que Dios creó a Adán y Eva, y luego de haber creado el huerto del Edén, los colocó ahí. El reino de los cielos es un lugar que Dios ha preparado para que en su debido tiempo el pueblo escogido por Dios lo habite. El Señor lo tiene preparado. Dios había preparado la tierra de Canaán aun cuando el pueblo de Israel habitaba en Egipto. En el desierto, Dios guió a su pueblo por medio de columnas de nube y de fuego que había preparado de antemano. La salvación por medio de Jesucristo no es por obras, sino por la gracia de la cruz de Jesucristo que Dios había preparado con anticipación. Por lo tanto, nuestro Dios es un Dios que prepara las cosas a nuestro favor. Es Jehová Jireh, el proveedor. La Biblia dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan en Mateo 6:31 y 32. Es decir, Dios es un Padre que conoce nuestras necesidades y prepara las cosas de antemano. Entonces, ¿por qué causa Adán y Eva fueron echados del Edén cuando Dios había preparado todo a favor de ellos? ¿Por qué razón el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto cuando Dios ya había preparado a Canaán a favor de ellos? Y además, ¿cuál es la razón por la que no todos van a poder entrar al cielo nuevo y tierra nueva en el último día? Pues Hebreos 3:16 al 19 tiene la respuesta. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. La pregunta es, ¿cómo podemos encontrar el camino que Dios ha preparado? En primer lugar, tenemos que renunciar a la incredulidad. El pueblo de Dios se mostró incrédulo en todas las cosas que Dios había preparado. Éxodo 14:11 dice, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? La queja siguió en medio del desierto donde no supieron contemplar a Dios por fe. En pocas palabras, el pueblo de Israel se alimentó de la incredulidad. Trataron a Dios como a un ser humano infiel y demostraron su descontento. Una de las cosas que más le desagrada a Dios es el hecho de poner en duda su propia fidelidad. Es por eso que Dios mostró su ira ante la incredulidad de Israel. Dios no tomó a Abraham por justo, por su justicia. Abraham era un ser humano con muchas faltas. Sin embargo, lo consideró justo por causa de su fe. Habacuc 2:4 dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. La fe vence a la incredulidad. Si quieres hallar el camino de Dios, pues primeramente debes optar por la fe y renunciar a la incredulidad.
En segundo lugar, debemos obedecer a la palabra y renunciar a la desobediencia. La incredulidad atrae a la desobediencia. Los que no entran en el reposo del Señor son aquellos que han desobedecido a la palabra. Una persona comienza a pensar y actuar según su parecer cuando no cree en la palabra de Dios. Adán y Eva desobedecieron porque no creyeron en su palabra. Israel desobedeció y quiso retornar a Egipto porque no creyó. Todos aquellos que no creyeron y desobedecieron no pudieron ingresar a Canaán y murieron en el desierto. Solamente Josué y Caleb lograron entrar en la tierra prometida por la fe. Dios preparó un nuevo cielo y una nueva tierra para todos los creyentes. Y no solo eso, preparó todas las cosas que necesitamos en el camino hacia el nuevo cielo y la nueva tierra. Dios, quien tiene contados aún los cabellos de la cabeza, conoce nuestras necesidades y prepara todas las provisiones. Es por eso que todo lo que comemos, bebemos y vestimos viene a ser como la expensa que pagamos en este viaje hacia el nuevo cielo y la nueva tierra. Y lo mejor es que Dios ha preparado todas estas cosas que necesitamos para seguir en este peregrinaje que es la vida. Primera de Corintios 2:9 dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Por eso el título, ¿lo recuerdas? La obediencia, los anteojos para mirar el mundo espiritual. De manera que para gozar de todo lo que Dios ha preparado, debemos recibir la dirección del Espíritu Santo. Por más que Dios haya preparado algo para nosotros, no podremos gozar de sus provisiones si no recibimos la guía de su Espíritu, que viene a ser la columna de nube y de fuego. Y cabe recordar que ahí donde estaba la columna cayó el maná y brotó la fuente de agua. Tenemos todo el derecho a recibir la guía del Espíritu Santo por cuanto somos hijos de Dios y Él nos ha enviado el Espíritu del Hijo. Gálatas 4:6 dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Debemos estudiar diligentemente la palabra y orar consistentemente para poder recibir la guía del Espíritu Santo. La razón por la que muchos fracasan a pesar de conocer que Dios les ha preparado todo, se debe a que actúan según su propia voluntad y no reciben la guía del Espíritu a través de la palabra de Dios y de la oración. Por lo tanto, debemos inclinar nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo, aún en las cosas más pequeñas que suceden durante la jornada. Su voz deposita paz en nuestro corazón, mientras que el diablo siembra ansiedad. Es aconsejable no hacer nada cuando no sientas suficiente paz ante la ejecución de algún plan. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Es muy factible que se caiga en la trampa del diablo cuando actuamos, cuando aún no tenemos paz, tranquilidad en nuestro interior. Por el contrario, hay paz cuando el Espíritu Santo toma el control y nos dirige hacia un lugar, cuando nos ponemos los anteojos de la obediencia y miramos el mundo espiritual. Uno entonces puede sentir gozo de lo más profundo de su corazón y ver la luz verde que nos indica vía libre. La evidencia para discernir la voluntad de Dios es la paz del corazón. Aun cuando nuestra mente opine en positivo y las circunstancias digan que todo está bien, si no tenemos paz luego de haber orado lo suficiente, entonces sigamos en la búsqueda de la voluntad de Dios.
De lo contrario, no podremos gozar de todas las bendiciones que Dios ha preparado. Pero si creemos en la provisión divina y recibimos la dirección del Espíritu Santo, entonces seguramente nos encontraremos con todas las bendiciones que Dios ha preparado de antemano para nuestra vida, porque las bendiciones nos seguirán, no nosotros a las bendiciones. Por lo tanto, no te olvides de que la fe, la obediencia y la guía del Espíritu Santo son el camino correcto que permitirá gozar de todo lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Vuelvo a leerte Mateo 6, 31 y 32. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Te quiero dejar con 3 preguntas de reflexión y 2 preguntas de aplicación. Escúchalo bien. Número 1. ¿Qué piensa Dios acerca de la ansiedad? Número 2. ¿Por qué nos preocupamos tanto y decimos qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos? Y número 3. ¿Por qué Jesús dijo que los paganos andan tras estas cosas? Ahora medita en estas 2 preguntas de reflexión. La preocupación es una característica del pagano. ¿Cómo podemos entonces vencer los afanes? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué determinación deberíamos tomar para vencer la ansiedad? Uy, está hermoso esta palabra de hoy. Ahora, ¿qué es lo que veremos este domingo? El tema que no pudimos estudiar porque, pues lo saben, el domingo pasado tuvimos que ir a León a la celebración de nuestro padre en vida, que ya sigue muy enfermo, pero el Señor aún lo tiene aquí. El tema que estudiaremos es: el amo elige a sus esclavos. Primera de Corintios 6:20 dice que nuestro cuerpo fue comprado a precio de sangre. Y más adelante, en Primera de Corintios 7:23, dice que somos esclavos de Cristo. Pero la pregunta aquí es, que es más que obvia, pero profunda y a veces malentendida. ¿Quién elige a quién? ¿A quién? ¿Por qué el título? El amo elige a sus esclavos. Entonces, ¿por qué hoy en día planteamos a los esclavos como que ellos son los que deben de elegir al amo? No sé si entendiste. Hoy en la mayoría de campañas evangelísticas se le hace la invitación a la gente a recibir al amo, pero que no es el amo el que elige a los esclavos. ¿Por qué esa paradoja? Porque no hemos entendido en realidad el evangelio. Uy, el domingo estará muy revelador, pero vamos a orar por el tiempo de oración que tendremos hoy por la tarde, por la marcha de oración que tendremos mañana en Salamanca. Guanajuato está sumido en violencia, en terror, en muerte, en secuestros, en maldad. Pero Jesús ya lo había advertido, pero no por eso la iglesia nos vamos a quedar impávidos. Y vamos a orar por los servicios del domingo, tanto de Callejones en Salamanca como de Zempoala, y en todos los servicios del mundo que se tendrán, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Señor, sabemos que tú te vas a glorificar hoy por la tarde en la reunión de oración de la Alianza Ministerial Cristiana de Salamanca, aquí en Callejones, junto con parte de la iglesia de Creo en Ti, que vengan, Señor, que nos humillemos, que adoremos, que nos postremos, que roguemos, que clamemos por nuestro querido Salamanca, Valle de Santiago, por todo el estado de Guanajuato, por sus 46 municipios, por esa marcha que se llevará a cabo también mañana con la alianza ministerial,
Salamanca necesita de ti, Guanajuato necesita de ti, México necesita de ti, Señor. Glorifícate. Es tiempo de exaltarte para que el Espíritu Santo se manifieste. Como tú mismo lo dijiste en Juan 16:14, que Él te glorificaría a ti. Y cuando Cristo es glorificado, tu Espíritu es manifestado. Sabemos que será un fin de semana hermoso, porque tú estás obrando tu perfecta voluntad en todo Guanajuato y has escogido a Salamanca para que sea el epicentro de clamor, de ruego, de súplica. Te damos gracias por los servicios del domingo en todas las iglesias del mundo. Que seas tú trayendo del norte, del sur, del este, del oeste. En particular te pedimos aquí por Callejones y Granados, por Salamanca, por Zempoala, en Jaral del Progreso, por los servicios de Valle de Santiago, allá con Goyo, con Carmelita, por los de Rincón de Parangueo, con Rafa y Rubí, por los de León, allá con Pablo y Araceli. Señor, todas esas misiones que tú ya has levantado, Señor, que tú sigas atrayendo con lazos de amor a todos los que han de ser salvos. Y que tú nos abras el entendimiento a través de tu Espíritu Santo. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.